Muchas gracias, Randa, muchas gracias a los integrantes de la Comisión de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un gusto compartir la mesa con el compañero de Murcia, con Marisa, y poder de alguna manera traer algunas reflexiones que vienen un poco de la instrumentalización del derecho a la salud en el Perú, de cómo nosotros hemos venido tratando de construir una experiencia importante en términos de ir desarrollando cada vez un ámbito mayor de protección del derecho a la salud de la mayoría de los ciudadanos en el marco de una comprensión integral de lo que viene pasando también en el mundo. Entonces, nosotros vamos a tratar un poco, en una primera parte voy a tratar de explicar el proceso que se ha vivido en el Perú en torno a lo que ha significado el derecho a la salud. Una breve historia. Nosotros en el año 1969, en el marco del gobierno militar que en esa época se instaló en el país, producto del golpe de Estado de 1968, se aprobó el Código Sanitario, que era el que regulaba todas las acciones que tenían que ver en el campo de la salud. Y en este Código Sanitario de 1969 nosotros identificamos que, a pesar de estar promulgado en esa época, todavía no tenía ningún artículo específico sobre lo que son los derechos de las personas en los servicios de salud. O sea, simplemente no existía la posibilidad todavía de regulación en esos momentos de este campo, que es un campo que para la legislación nacional es reciente. Como verán, por ejemplo, esta es una ley que se da en el marco de la lucha contra el VIH en el año 1990, estamos hablando hace más o menos 30 años, y la ley decía, por ejemplo, el artículo 2, es obligatorio el examen serológico para la detección del SIDA en las personas que solicitan residencia en el Perú, con cargo a hacer pruebas periódicas durante su permanencia. O sea, había la idea de que el VIH venía del extranjero y todo aquel que quería residir en el país tenía que hacerse periódicamente sus exámenes. Y es obligatorio, no es voluntario. Acuérdense que ahora estamos hablando mucho del concepto de voluntariedad. En esa época eso no se consideraba voluntario, se hablaba de la epidemia, no estamos hablando del inicio de la epidemia, estamos hablando ya en el desarrollo de esta epidemia en 1990. En el año 1996 se da otra ley con respecto al tema del VIH, y ahí ya se incorpora, producto de esta mundialización de la lucha por los derechos de las personas con VIH y del desarrollo de estrategias más o menos globales, y de ahí viene un poco mucho de lo que bebe el derecho sanitario peruano en términos de los derechos de los pacientes. Y, por ejemplo, en esta ley ya se dice, las pruebas para diagnosticar el VIH y SIDA son voluntarios y se realizan previa consejería. O sea, ya no son obligatorias, no porque sean de poblaciones vulnerables, de poblaciones de repente potencialmente, según el criterio, en ese caso, de la visión epidemiológica del asunto, que son poblaciones que pueden de alto riesgo, esas deben de todas maneras tener las pruebas con respecto al VIH. Eso se elimina en esta ley. Entonces empieza a emerger y empieza a construirse ya una idea de empezar a trabajar con el consentimiento de las personas. En el año 1997, un año después, se deroga el Código Sanitario anterior y se da la Ley 26842, que es la Ley General de Salud. Y esta Ley General de Salud habla de los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual. Entonces empieza a introducir de que las personas, frente a nuestro sistema de salud, no somos beneficiarios, sino somos ciudadanos y tenemos derechos frente al sistema de salud. Entonces empieza a incorporarse el criterio de la ciudadanía, que es un elemento bastante importante porque va a hablar ya de una interacción entre el sistema de salud y los ciudadanos, que es un elemento clave para empezar a comprender, a construir toda una estructura legislativa que apunte a los derechos. El artículo 15 de esa misma ley habla: toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derechos, y hay una cartilla de derechos que establece esa ley, la 26842. Sin embargo, en esa etapa también hay dos debates muy importantes que tienen que ver con algunos temas que tenemos que reflexionar. Un debate en torno a que había la pretensión del Congreso de la República Peruana de generar el seguro civil de responsabilidad médica. O sea, que todos los médicos que practiquen actos médicos en la República tienen que tener un seguro para practicar los actos médicos. Un segundo tema: se aplicó una acción que tiene que ver con que se generalizó una práctica de anticoncepción quirúrgica en poblaciones vulnerables, poblaciones pobres, y se les aplicó
a cerca de 300.000 mujeres la anticoncepción quirúrgica llamada voluntaria, con muchos sin consentimiento. Entonces, esos dos hechos llamaron la atención y empezó a establecerse, bueno, ¿qué hacemos con esta ley? Esta ley no está logrando proteger de manera efectiva los derechos de las personas frente a los servicios de salud. Y la ley esta llamada el remedio jurídico que se pretendía desarrollar, que era el Seguro Civil de Responsabilidad Médica, estaba concentrando toda la responsabilidad en los profesionales de la salud y no en el sistema de salud, que es un hecho que para nosotros nos parece muy importante, porque no estábamos entendiendo que ya la lógica actual ya no es de la relación médico-paciente clásica, del médico tradicional que tiene su consultorio y que atiende a su paciente y que hay una interacción vía médico-paciente cuando tenemos, como nos ha presentado muy bien nuestra compañera Marisa, todo el tema ya de una estructura construida en el ámbito de la salud que rebasa a la interacción solamente entre el médico y el paciente. Muchos de los elementos de responsabilidad que sufren por daños que sufren los pacientes frente al sistema de salud, tienen que ver muchas veces más con condiciones de carácter administrativas, estructurales, tienen que ver con condiciones políticas, falta de recursos y otros elementos donde el profesional de salud es un trabajador. O sea, ya no es el centro de las relaciones que tienen que ver entre los sistemas de salud con los usuarios. El centro es toda una estructura que se ha ido generando, todo lo que es el complejo médico industrial y todo el desarrollo de la tecnología, que ha hecho que esto sea mucho más complejo. Y en esa complejidad, una visión de Seguro Civil de Responsabilidad Médica no resolvía el problema. Por ejemplo, no resuelve el problema, un ejemplo que tenemos de vulneración de derechos, no resuelve el problema que para acceder, por ejemplo, al tratamiento del cáncer de mama, no resuelve el problema del médico que le receta de repente el trastuzumab, pero al recetarle trastuzumab, el paciente no tiene los recursos para acceder a esos tratamientos, porque ese tratamiento con trastuzumab en el Perú cuesta aproximadamente $1.700 cada vez que le inyectan el trastuzumab, y son 21 veces, estamos hablando de cerca de aproximadamente unos $50.000 que costaría el tratamiento. Imposible para una familia asumir esos costos, pero también imposible para el propio sistema de salud. Y esa persona que tiene derecho a la vida, que tiene derecho a la salud, que tiene el derecho al tratamiento, no va a tener esos derechos porque no va a acceder a estos recursos, porque el sistema no se los da por los altos costos que implican estos tratamientos. Pero estos altos costos que tienen que ver no con un problema de responsabilidad del profesional, sino un problema de responsabilidad del sistema que no ha hecho las políticas adecuadas para reducir los costos de estos tratamientos. El trastuzumab, por lo menos en el análisis que se ha hecho en el Perú, el costo de producción es aproximadamente 200 soles, estamos hablando de $60, $70. ¿Y por qué el costo de $1.700? ¿Qué explica que un producto que se produce a $60 pueda subir en términos de costos para accederlos a $1.700? Eso tiene que ver con niveles de responsabilidad política más que con problemas de carácter de relación médico-paciente, pero esa persona se va a morir. Y esa persona no lo está matando el cáncer, lo está matando la falta de acceso, lo está matando la política, lo está matando una serie de otros elementos que vulneran sus derechos, habiendo ya los tratamientos probados para ese tipo de problemas de salud. Entonces estamos hablando de que hay un problema ahí que se planteaba como una solución. Hagamos el Seguro Civil de Responsabilidad Médica para que los médicos asuman su responsabilidad, cuando eso no estaba siendo el mecanismo más apropiado para responder efectivamente al ejercicio de los derechos. Entonces, en ese nivel, planteamos luego una discusión entre diversos grupos y varios grupos de sociedad civil, ciudadanos, nos movilizamos y presentamos ahí la primera iniciativa legislativa que se desarrolla en el país, que es aprobada por el Congreso de la República, una iniciativa ciudadana con un número de firmas al Congreso de la República y presentamos una ley de derechos y obligaciones de las personas usuarias en los servicios de salud, que es mediante esta norma que aprueban finalmente que tiene que ingresar al Congreso de la República. Ahí están las organizaciones, me tocó a mí coordinar este movimiento y presentamos un proyecto de ley. Este proyecto de ley se hizo realidad. Obviamente no el contenido completo, pero se hizo realidad la ley 29.414. Y como podrán ver ustedes, porque aprobar esta ley en el Congreso de la República demoró
del año 2004 al año 2009. 5 años se demoró el Congreso de la República en aprobar esa ley. ¿Ya? Y ustedes podrán darse cuenta que además no dice el presidente de la República, sino dice el presidente del Congreso, porque el presidente de la República se opuso a la aprobación de la ley. ¿Por qué? Porque una ley de derechos de las personas usuarias llevadas en todas sus consecuencias va a tocar, obviamente, decisiones importantes en el campo político. O sea, en un país como el Perú, donde el 95%, y creo que también acá en Costa Rica, donde más del 90% de las prestaciones son dadas por entidades públicas, acá hay un problema grave. O sea, cumplir esa ley implica cuestionar las decisiones políticas. Y eso es un elemento que nosotros nos llamaba, justamente estábamos claros que iba a haber una fuerte oposición de parte del Poder Ejecutivo para aprobar esa ley, porque implicaba que tiene que haber una reforma del sistema de salud y de las redes de servicios y de la forma como se vienen prestando los servicios en el país. Eso yo me imagino que también va, de alguna manera, acá va a pasar algo de eso. Porque acá estamos hablando, si hablamos en coherencia, porque no solamente es un problema, muchos enfatizamos el trato digno, está bien el trato digno, pero el acceso real, el recibir los tratamientos que te corresponden, en la oportunidad, calidad, eficiencia, o sea, eliminar los tiempos de espera, las colas, eliminar los embalses quirúrgicos, eso implica reformas, o sea, mejora sustantiva del sistema de salud, porque eso es vulneración de derechos. Si tú proclamas un derecho, tienes que ver los mecanismos estructurales que hagan que esos derechos se cumplan. Entonces, había una discusión entre nosotros muy fuerte. Pero entonces, si el sistema de salud no da, ¿para qué ponemos derechos? No, pero los derechos son derechos inherentes a la condición de la persona humana. Es el sistema el que tiene que mejorar y no la gente renunciar a sus derechos porque el sistema no lo puede garantizar. Al revés. Entonces, desde esa perspectiva es que se planteó esta discusión y por eso que el Congreso de la República se forzó y el Congreso de la República también en la ley generó un sistema nacional de protección de derechos. O sea, hablamos de los derechos, pero tenemos que ver cómo garantizamos que estos derechos se cumplan. O sea, que no se quede en la declaración de un conjunto de derechos, sino en el cumplimiento y la efectividad de los mismos. Y entonces, se habló de un sistema de protección de derechos y el Congreso de la República le da al Poder Ejecutivo 90 días para reglamentar la ley, 90 días, y le da 360 días para adaptar el sistema. ¿En cuánto tiempo después promulgó la ley? Ustedes verán ahí, el 027-2015. La ley se aprueba en el año 2009. El Poder Ejecutivo se demora 6 años en reglamentarla. 6 años en reglamentarla. O sea, del proceso que se generó desde los ciudadanos del año 2005 para presentar el proyecto de ley hasta que se apruebe la ley y el reglamento, pasaron 11 años. Es el costo que implica la falta de decisión política porque tiene que ver con que se generan expectativas en los ciudadanos y el Estado no está en condiciones de priorizar. Acuérdense, solamente por darles un dato, en el Perú el gasto en salud, el gasto público en salud, mejor dicho, el gasto total en salud del PBI es apenas el 5.1%, de los cuales cerca del 40% de ese gasto es el gasto de bolsillo, o sea, lo que la gente paga. Entonces, el sistema de salud aporta poco para atender las necesidades de salud de la población, a pesar que se ha venido incrementando el gasto en general en términos de soles, pero no se ha venido incrementando en términos de lo que es el Producto Bruto Interno. Y entonces tenemos muchas ineficiencias, muchas brechas en el sistema de salud. Entonces, esto tiene que ver con un proceso, o sea, no, es acompañar, o sea, el ejercicio de los derechos implica acompañar con decisiones políticas, cambios, reformas estructurales que tienen que tener los sistemas de salud. Y es un elemento que es importante porque coloca una lucha programática importante en el marco de la ciudadanía, un poco la ciudadanía sanitaria que nos hablaba Marisa, en la idea de hacer que el ciudadano sea activo y se ponga activo en términos de la exigencia de estos derechos. Entonces ahí tenemos la lista de derechos, no los voy a repetir, muchos ya los he dicho, solamente quiero destacar un derecho que para nosotros era muy importante, sobre el tema del consentimiento informado y la documentación del consentimiento informado, que es un debate que estamos teniendo incluso hoy en la sociedad peruana. Porque algunos dicen, bueno, el consentimiento informado muchas veces se convierte en el papel que tienen que firmar las personas.
Y muchas veces el papel que tiene que firmar la persona la firma hasta antes de ingresar al quirófano, sin garantizarse los dos derechos fundamentales que están detrás del consentimiento informado, el derecho a la libertad y el derecho a la información. Entonces, ¿cómo se garantiza esos derechos? Hay toda una discusión, y ahora estamos con recursos tecnológicos mucho más importantes que lo que teníamos de repente en el año 97, 2000, que prefiguramos esta figura jurídica en el campo de la salud. Y es que ahora sí se puede documentar. Yo varias veces hemos conversado con profesionales médicos, autoridades del Ministerio de Salud. ¿Cómo podemos documentar? O sea, sería llenar un montón de papeles tras papeles para poner toda la interacción entre el médico y el paciente. Y ahí nuestra respuesta ha sido muy sencilla. Si ahora todo se puede grabar, porque el médico, el profesional, los que están en la asistencia sanitaria, los que prestan esta interacción, ¿por qué no ponen debajo su celular? Lo puedes hacer hasta video, lo puedes colocar solamente en audio y grabas toda la interacción. Y ahí dices efectivamente que ha habido interacción entre el médico y el paciente o entre el responsable de la unidad que presta el servicio con el usuario. Y que ha habido esa interacción, ha habido ese intercambio, han habido preguntas, han habido respuestas, han habido aclaraciones y por lo tanto se tomó la decisión de manera informada. Y por lo tanto no es cuestionable esos consentimientos tomados de esa manera porque no son producto de engaño, de error, de cualquier otro vicio de la voluntad que se pueda generar. Entonces, pero dicen, pero esto es ponernos a grabar todo. ¿Ustedes creen que los pacientes no los graban una vez que dudan de los actos médicos? Los pacientes los graban. Yo tengo en mi estudio, los pacientes llegan con sus grabaciones de lo que han intercambiado con el médico, cuando el médico incluso ha dicho, sí, me equivoqué, lamentablemente cometí un error, y todo eso está grabado porque quieren ponerlo como prueba en los procesos judiciales. Entonces, ¿por qué no transparentar esa relación y ponerlo, y ser parte de la hoja de la historia clínica, el chip correspondiente al consentimiento informado, la grabación efectuada? Entonces, ahí hay varios mecanismos que obedecen y que tienen que ver con este problema de la vulneración del consentimiento informado, de la vulneración del derecho a la información que se desarrolló en esta masiva estrategia de anticoncepciones quirúrgicas que en menos de 2 años se practicaron cerca de 300.000 anticoncepciones quirúrgicas y que generó un gran problema en la sociedad peruana, generó una gran reacción de muchos sectores porque se estaba yendo a una esterilización masiva sin información a las mujeres, generalmente la mayoría, todas casi, pobres, pertenecientes a las comunidades más pobres del país. Y entonces dijimos, ya está la lista de derechos, pero ¿qué hacemos con la lista de derechos si es que estos finalmente son declarativos y no tienen mecanismo de cumplimiento? Entonces se ha aprobado un reglamento de infracciones y sanciones. Se ha generado una institución que se llama Superintendencia Nacional de Salud, que es la que se va a encargar de supervisar, vigilar que efectivamente se estén cumpliendo los derechos, donde el usuario debería de ir con sus quejas, sus reclamos. Y se establece un reglamento de infracciones y sanciones, que es que es del 2014, y donde se establece, por ejemplo, cuáles son las infracciones leves, infracciones tan absurdas como, por ejemplo, no dar recetas con la denominación común internacional. En muchos servicios se hace eso. ¿Y por qué no infraccionar al médico? La infracción al médico se encarga, de la infracción del médico se encarga el colegio profesional correspondiente, pero corresponde sancionar a la institución, porque es la institución la que tiene que garantizar que los profesionales que trabajan en su institución garanticen efectivamente que las prestaciones se den de acuerdo a los estándares de calidad y procedimientos establecidos. Entonces, acá la idea central que surgió en este marco es que la responsabilidad principal es del empleador, porque el trabajador trabaja en condiciones de subordinación. El trabajador tiene que cumplir las reglas que le da el empleador. Y si el empleador no supervisa que el trabajador cumpla adecuadamente las reglas, o sea, no supervisa que cumpla adecuadamente las reglas, el que tiene que asumir la responsabilidad de la sanción administrativa, en este caso, es el empleador. Porque él tiene que supervisar, tiene que vigilar, tiene que fijar los protocolos, los procedimientos, tiene que fijar el conjunto de reglas en términos de las prestaciones sanitarias. Y no echarle la culpa al trabajador porque el trabajador está trabajando en condición de subordinación. Entonces, ahí ven infracciones leves, infracciones graves, postergar injustificadamente el acceso de los usuarios a las prestaciones de salud,
cuántas infracciones se podrían estar cometiendo en muchos de los sistemas, en muchos de los servicios públicos, por ejemplo, de salud. ¿Cuál es la justificación para retrasar intervenciones? ¿Ya? No garantizar la operatividad de la cadena de frío, exhibir o difundir imágenes del asegurado o de la información relacionada a su enfermedad. Por ejemplo, yo he llevado un caso de una persona, una señora, que en plena atención del parto, un técnico que trabajaba en la sala de parto, toma una foto, lo publica en su Facebook, se hace viral y llega a los medios de comunicación porque el técnico estaba muy contento porque estaban celebrando que era el primer parto que se daba en ese centro de salud. Pero le tomó la foto a la señora, lo publicó y vinieron todos los medios de comunicación a preguntarle a la señora qué se sentía ser la primera persona. Y la señora obviamente desconocía todo, el impacto que tuvo fue bastante fuerte. Y finalmente ese establecimiento lo han sancionado con 30 UITs, que es aproximadamente cerca de $40.000 de multa administrativa. ¿Por qué? Porque el establecimiento le podrá sancionar a su técnico, pero el responsable es el establecimiento. ¿Cómo permite que una persona ingrese con cámara a tomar fotos o con celular a tomar fotos de los pacientes sin ponerles ninguna restricción? Tiene que establecerse la regla, es un caso importante, emblemático. Lo otro es infracciones muy graves. ¿Ya? No brindar atención oportuna en situaciones de emergencia, por ejemplo. ¿Ya? Realizar atención de salud con fines de prevención. No brindar el servicio de salud con personal no autorizado por la normatividad vigente. O sea, muchas veces son los estudiantes, los residentes los que prestan antes que los médicos asistentes, y todo eso son materias susceptibles de ser sancionados. Lo otro es infracciones con respecto a la seguridad del paciente. Por ejemplo, no cumplir con las disposiciones vigentes relacionadas a la seguridad del paciente, no cumplir con la normatividad vigente en materia de cirugía segura. Por ejemplo, en el país se dio una norma sobre cirugía segura y supuestamente los que tienen que estar responsabilizados de que esa norma simplemente son los establecimientos, y los que deben difundir adecuadamente esa norma simplemente son los establecimientos. 2 meses después ocurre un caso también emblemático de una persona que tiene problemas en términos de las piernas, ya de dificultades, y paciente diabético avanzado, y le tienen que amputar una pierna, y tenía que ser la pierna derecha, pero por error le apuntan la pierna que estaba bien, la pierna izquierda. Entonces, ahí estamos hablando de una incorrección del acto médico, y eso mereció que ese establecimiento reciba una sanción administrativa, fuera de las responsabilidades civiles y penales que correspondan al caso. Pero entonces ahí, a pesar que la norma técnica decía, debes marcar la zona a operar, ellos no habían obviado esa parte de marcar, y entonces habían operado con error una pierna equivocada. Infracciones graves, ¿ya? Infracciones muy graves, ¿no? Cirugía u otros procedimientos invasivos realizados en la zona anatómica equivocada, que es el caso que les decía. Por eso, en esos casos las sanciones son aproximadamente cerca de $600.000 la multa administrativa. Entonces, se creó este sistema, se ha establecido sanciones, es la idea de que existe la ley, los derechos, y tiene que haber los mecanismos en los cuales se sancione el no cumplimiento de estos derechos. Y el no cumplimiento de estos derechos, además, generar una instancia administrativa que se encargue de esa supervisión. Y eso es, en este caso, la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, que se crea en el año 1997, en el marco. Luego se crea la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, que solamente veía a las personas aseguradas, y debo decir algo, que en Perú la población asegurada total es el 80%. El 20% no tiene ningún seguro. Entonces, supuestamente no iban a ser beneficiados de estos sistemas de supervisión. Entonces, recién, en el año 2014, se crea la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, que ya no ve solamente a los asegurados, sino ve todo el sistema de salud. Entonces, esta es una entidad que tiene sus problemas en el siguiente sentido. El superintendente es nombrado por el ministro de Salud y el presidente de la República. Entonces, por lo tanto, sus posibilidades de ejercicio de sanción administrativa son bastante complicadas, porque si hiciera efectiva todas las disposiciones establecidas en las normas, en estos momentos todo el sistema de salud tendría
que estar pagando multas, porque todo el sistema de salud está con un déficit. Tenemos un déficit, por ejemplo, tan importante como en la seguridad social. La seguridad social del Perú tiene una brecha inmensa. El cálculo que tienen los propios funcionarios del Seguro Social nuestro es que la brecha en términos de equipamiento, infraestructura, personal, todo para poder cubrir las necesidades de todos los asegurados del país, la brecha es aproximadamente de 30.000 millones de dólares, que estamos hablando de cerca de 10.000 millones, 30.000 millones de soles, estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares. Ya, esa es la brecha. ¿Cuánto invierte anualmente el Seguro Social para cubrir esa brecha? 70 millones de soles, o sea, estamos hablando aproximadamente 20 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo va a cubrir la brecha? Se calcula entre 400 y 500 años. O sea, ¿qué es lo que implica? Que el sistema de salud está colapsado. Y si no pone el gobierno, no pone el Estado, no pone el gobierno, no pone el Estado el interés debido frente al asunto, o sea, vamos a tener una gran dificultad en términos de un sistema de salud que cubra eso. Entonces, el hablar de derechos es muy importante, porque pone la atención en términos de que el ciudadano tiene que empezar a presionar por mejorar el propio sistema de salud. En algunos casos no caer en el conformismo, si bueno, esto funciona mal, mejor me voy al sector privado y compro lo que no me da el seguro social, compro en el sector privado. El problema es que eso está generando una enorme inequidad, una enorme injusticia, porque son personas que tienen derechos y estamos consagrando que la vulneración de derechos y la ineficiencia de nuestro sistema siempre va a estar en contra de las necesidades, y más aún como sistemas como el peruano, o sea, o sociedades como la peruana, donde tenemos altos niveles de corrupción. Ustedes deben saber, ¿no?, que casi nuestros últimos 5 presidentes están con problemas judiciales, algunos ya presos. Entonces, en un sistema no le puedes decir, miren señores, la plata no nos alcanza, no tenemos los recursos, no tenemos para tratar el cáncer. No, si estamos hablando de altos niveles de corrupción, miles de millones de dólares que se pierden por sistemas de corrupción en el país. Entonces, ahí hay un problema que para nosotros, un poco como a partir de lo que se expuso ayer, una obligación de los estados es demostrar que están haciendo el uso del máximo de recursos disponibles, o sea, que están haciendo todo el esfuerzo por garantizar el derecho. Bueno, ya no les alcanza, bueno, ya no alcanza, no podemos cubrir todo. Perfecto, pero primero demuestren que no les alcanza, pues. Primero demuestren que no les alcanza, pero no a priori. No, estas enfermedades no, estas enfermedades sí. No, primero demuestren que no les alcanzan los recursos. Y ese es un elemento que a nosotros nos parece fundamental. Por eso es que ese concepto de ciudadanía es clave en cumplir con todos los temas. Creo que... y acá habían algunos... algunos informes que son importantes, que hablan justamente de ese problema de la no imparcialidad de la Superintendencia Nacional de Salud. Por ejemplo, este es el caso de un señor que se fue a quejar a la Superintendencia Nacional de Salud porque a su niño no lo habían vacunado contra la tuberculosis, a pesar que está en el calendario de obligatorio de las vacunas en una clínica privada. No lo vacunaron. Y la Superintendencia respondió al reclamo de la persona, pero la vacuna de la tuberculosis no protege al 100%. O sea, no necesariamente tu niño va a ser protegido. O sea, perdió el chance de la protección, porque de repente podía estar en el 20, 25% que la vacuna no lo proteja de manera efectiva, pero no le dejaron siquiera ese chance de poder hacerlo, y la superintendencia emite un informe de esa naturaleza, lo cual contraviene todos los derechos. ¿Por qué? Porque en este caso no tenía la preocupación. Y lejos de eso, la superintendencia se puso a litigar con el usuario, porque el usuario reclamó, se fue un proceso contencioso administrativo, ha llegado hasta la Corte Suprema, y la superintendencia, en lugar de proteger los derechos, que es su función, se pone a litigar con el usuario, incrementando los costos en términos del acceso a justicia. Esto es otro caso, por ejemplo, de una persona que tiene una enfermedad rara, debería ser coberturada por el Seguro Social, estaba en un seguro privado y el seguro privado no la refiere, la deja abandonada, no le da las coberturas y luego, lamentablemente, la superintendencia, en lugar de sancionarla, le emite absuelve al seguro privado. Tenemos luego otros problemas, o sea, por ejemplo, los costos. O sea, tenemos, lo que me contaba Randall, a nosotros nos llamaba la atención, porque acá es mucho más simple el acceso a justicia. Un proceso judicial en el Perú te puede durar de 5 a 10 años, fácilmente, de 5 a 10 años. Y por lo tanto, y los costos son altos, incluso en el sistema judicial perteneciente al Estado. Las tasas arancelarias, los pagos que hay que hacer son demasiadamente altos y por lo tanto
hacen que las personas no accedan. Bueno, tengan dificultades en acceso a justicia. Hay algunos casos emblemáticos que solamente para referirlos, que es muy importante, nosotros nos parece clave, el acceso a justicia es muy importante por una consideración como la siguiente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de 8 niños que, habiendo sido vacunados contra la polio, le dio polio por vacuna, parálisis flácida aguda. Estos niños fueron vacunados por una obligación que da el Estado, porque acá estamos hablando de la policía médica, todos los niños tienen que vacunarse contra la polio. Porque la forma de lograr una cobertura efectiva de la vacuna, por la forma como se daba, que era la vacuna a través de gotas, tiene que ser con una cobertura poblacional de más del 90%. El Estado no logró el 90%, estaba con cobertura de 50-60%. Por lo tanto, era posible que haya más casos de personas que tengan esta condición. O sea, pudieran aparecer podía tener este impacto en su salud. Y lamentablemente no se logró, y luego se planteó que la vacuna, la forma más eficaz de la vacuna, es la vacuna que se da intramuscular, creo que es exactamente el nombre, esa vacuna tiene más eficacia. Pero el Estado no lo daba porque era muy caro para el Estado. Las vacunas orales eran de más bajo costo. Entonces el Estado decidió usar una vacuna por más bajo costo, pero con mayor riesgo para los niños. Y además por su ineficiencia en términos de la cobertura poblacional. Entonces, ¿el Estado debe pagar la reparación o no debe pagar la reparación? Lo que se decía ahí, ese es un problema fortuito. Bueno, mala suerte, qué mala suerte estos niños. No, hay una responsabilidad del Estado. Y el Estado tuvo que reparar a las familias con cerca de $300.000 de reparación civil por haber sometido a los niños a esta vacuna y con estos riesgos. ¿Qué es lo importante de esto? Que el Estado cambió la política, ahora la está haciendo conforme la están haciendo casi todos los estados de América Latina y todos los estados del mundo. Entonces, ¿cuál es el resultado de una lógica de este tipo? Es que si el Estado repara los daños, el Estado tiene que cambiar sus procedimientos para mejorarlos y por lo tanto la judicialización o las otras estrategias. Este caso de la vacuna nosotros lo hemos resuelto vía conciliación extrajudicial. Hay otro proceso que se ven vía arbitraje. Entonces la idea es facilitar el acceso a justicia, no mandarle un sistema judicial que, a diferencia de ustedes, que sí funciona más o menos con un nivel de prontitud, en el nuestro funciona demasiado largo, demasiado tedioso, complejo, que en la práctica hace que las personas no hagan reclamaciones y por lo tanto el Estado sigue siendo ineficiente en términos de su prestación de servicios. Por eso para nosotros el tema de la judicialización o la resolución de las controversias, encarar las controversias de manera adecuada, son una vía importante incluso para la mejora de la calidad y la mejora de los servicios y la mejora del sistema de salud. Bueno, eso es lo que queríamos dejarles como reflexiones y creemos muy importante el debate que se está abriendo acá y esperamos que lograr justicia para los pacientes en términos de tener derechos que efectivamente se cumplan y se logren en el sistema de salud de Costa Rica. Muchas gracias.